Yo recuerdo que yo me levanté de una noche de estas de que llegué por la mañana reventado de toda la noche, y yo recuerdo que yo me levanté y yo digo, yo no quiero vivir más. Yo digo, yo no quiero vivir más, yo no puedo seguir así. Y yo recuerdo que yo llamé a mi madre y me despedí de mi madre. Cuando tú te drogas todos los fines de semana, esa droga entra en tu organismo. Es una sustancia química que altera tu estado emocional. Tú ya no estás tomando decisiones desde un punto de vista ético, moral y lógico. Estás tomando decisiones dentro de un estado emocional alterado por un consumo. En ese proceso de recuperación, ¿cuántas veces tu enfermedad te vendió abandonar el proceso? Día sí, día no. Eso es todos los días. Esa es la lucha del adicto en tratamiento. Eso a un adicto le jode. Entonces aguantar eso es clave en un tratamiento. Así es como empiezas a cambiar. Que la gente se centra en las drogas, que no es la droga. Sí, el problema yo cuando fui al centro no era que yo consumiera cocaína y alcohol los fines de semana. Mi problema era que mi vida era una mierda. Mi problema era que yo no sabía hablar, me daba vergüenza. Yo no sabía expresar mis sentimientos. Yo no era capaz de decirle a mi madre te quiero. Yo no era capaz de tener un sueño y ir a cumplirlo. La vida es todas esas cosas. Al final, si tú no eres capaz de hacer nada de eso, ¿tú qué vida tienes? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al 10º episodio del podcast Adictos a la Vida. Soy Alex Manejo, terapeuta y especialista en adicciones. Y hoy, como no podía faltar, es una persona para mí también súper mega especial, alguien que compartió mi proceso y tratamiento conmigo. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos, pues, también para intentar de generar, ¿no?, esa conciencia para aportar su granito de arena a este proyecto y sobre todo para intentar de que tantísimas personas puedan visualizarlo y sentirse identificadas para poder cambiar. Antes de empezar, quería deciros que por favor suscribiros al canal, que como siempre digo, es algo que nos motiva muchísimo para poder seguir trayendo a personas extraordinarias y poder seguir con la motivación que vosotros con esa suscripción nos proporcionáis. Pues con esta presentación vamos a pasar a conocer y a tertuliar con nuestro invitado. José Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, ya ratito aquí contigo, que hacía tiempo que no te veía. Muchísimas gracias por venir, de Y corazón. así desconecto un poquito de Sevilla. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que ha sido para mí que me dijeras que querías participar aquí en este podcast. Para mí ha sido muy, muy gratificante y el tenerte aquí es súper especial. Para que la gente lo sepa, José Francisco estuvo compartiendo ingreso conmigo y fue una de las personas que despertó en mí, ¿no?, la recuperación, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque tú tienes para contarnos Por donde tú quieras. muchísimas cosas. Muchas cosas. Vi hace ya para 8 años. 8 años que estás limpio y Digo. recuperado. Cuéntanos, como yo siempre le pregunto a todos nuestros invitados, ¿no?, para que los espectadores vean que casi todos tenemos los mismos inicios en el consumo. ¿Cómo empezó tu Pues consumo? como empieza siempre con alcohol, con 15, 16 años, lo típico de los chavales que salen, beben, y poco a poco pues va degenerando tu vida, tomando malas decisiones, todos tus amigos van cogiendo una vida normal y tú pues te quedas en los 18 años y pasas tu vida, pierdes oportunidades, tienes malas experiencias en la vida, tienes malas relaciones con las personas y poco a poco, tu vida va peor. Y cuando te das cuenta, yo tenía 28 años y no tenía ganas de vivir. Y no sabía el por qué. Hasta que ingresé Pero, en el centro. ¿qué detonó en tu vida que tú empezaras a abusar de las drogas? Yo siempre lo he dicho, creo que yo empecé porque siempre he sido una persona muy... Me ha costado mucho trabajo hablar, me da mucha vergüenza, me costaba mucho trabajo expresar mis sentimientos. Y yo bebía para poder expresarme. Entonces yo ahí descubrí y digo, ¡guau! Esto es lo mío. Con esto yo puedo llegar a la gente y... Podemos decir que a los adictos
el consumo, cuando empezamos a consumir a esas tempranas edades, como todo el mundo, nos hace un efecto diferente a los que no son adictos? Sí, sí y no. Porque yo con el tiempo conozco gente y sí en el sentido de que hace las mismas... Bueno, el adicto hace más locura con el tiempo. Se le va más de las manos. No tenemos freno. Ujú. Pero claro, tú no empiezas así. Vas poco a poco. Claro. Entonces, cada vez la gente que ha empezado, yo tengo amigos que hacían lo mismo que yo, con 18 años, pero ya con 22 ya no hacían lo mismo que yo. Con 24 no hacían lo mismo que yo. Yo iba peor y ellos iban encaminando su vida. Ujú. Entonces yo me quedé estancado. Ujú. Me quedé estancado. Claro, cuando yo te digo esto, José Francisco, es porque cuando nosotros probamos el consumo se nos tapan unas carencias en el sentido de que se nos abre, ¿no? Es como algo que nos falta, ¿no? Porque Que no nos da... madura. Exacto. Simplemente no madura. Yo he madurado con 28. Yo empecé a madurar con 28 años cuando me empecé a recuperar. O sea, yo esto que estoy haciendo ahora con 20 años era imposible. Sin que tuviera una copa de por medio. Con una copa hablaba por los codos. Pero es algo que me he ido trabajando con el tiempo y al final es madurado. Al adicto le falta maduración. Totalmente. ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta de que Yo creo que siempre... tenías un Yo problema? siempre me he dado cuenta de que tenía un problema. Siempre. Lo que pasa es que no quería... Como me costaba tanto hablar, me costaba decirlo, me daba vergüenza. Yo decía, no, bueno, esto lo soluciono yo. El adicto es muy de solucionar las cosas él solo. Sí, yo solo voy a Yo salir solo, de aquí. y evidentemente era un error porque cada decisión que tomabas en tu vida era peor. O sea, yo miro ahora para atrás y digo, ¡buah! ¡Qué colgado estaba! ¡Qué mal has hecho las cosas! Pero no era yo, era la enfermedad que me estaba manejando como ella quería y hacía lo que ella quería que hiciera. Y era cosas que eran autodestructivas. Infinidad de relaciones estropeadas, peleas en casa, amistades que las pierdes porque te quieren ayudar y tú no quieres que te ayuden porque la enfermedad se encarga de alejarte de toda la gente que te quiere ayudar. Y si lo piensas, sufrimos un montón. Yo he sufrido mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque mi vida, yo me daba cuenta de que mi vida no era la vida que yo quería, pero era la vida que día a día estaba teniendo. Y eso es frustrante. Y no podías vivir otra vida nada más que la que tu enfermedad No sabía quería. salir, yo no sabía lo que me pasaba. Sabía que me pasaba algo, pero no sabía cómo resolverlo. Estaba perdido. Esas mañanas al día siguiente cuando nos despertábamos en casa. Eso es la peor sensación del mundo. Que mucha gente que nos esté escuchando, a lo mejor lo está escuchando y se acaba de levantar de un día de fiesta y va a tener esa sensación. La va a tener. Horrible. Eso es lo peor del mundo. Y yo eso es una de las cosas que valoro más de mi recuperación. El levantarte por la mañana, yo ahora madrugo mucho, esa sensación de bienestar, dormir por la noche, sabiendo que no has metido la pata. Despertarte con la Evidentemente conciencia somos tranquila. humanos y yo en mi vida pues puedo meter la pata. Y la voy a seguir metiendo, es algo humano, pero no a ese nivel. A nivel que, bueno, que tú sabrás muy bien de qué nivel estamos hablando. Niveles estratosféricos de destrozarlo todo. Pareja, familia, todo. Amistades, dinero, yo qué sé, todo lo que se acercaba. Yo siempre digo que la enfermedad de la adicción lo que hace es manipularte los sentimientos y las emociones por y para su propio beneficio, para que tú sigas consumiendo. Y lo que hace es todo lo bueno y positivo que va a venir a tu vida, ya sea incluso hasta aparte de ser en temas, en relaciones interpersonales o en relaciones emocionales o en amistades y familiares, hasta incluso en lo material. O sea, todo lo bueno, positivo y algo de nutritivo que tenga cerca, ella se va a encargar de alejarlo, de romperlo y de acabar con ello. Hombre, claro. De hecho, te lo he comentado antes, ¿no? Antes de ahí en la puerta, ¿no? Que ayer hablando con un amigo de allí, un conocido, que tiene la enfermedad de la adicción y me decía que él se siente normal si bebe. Si no bebe, no se siente normal.
O sea, esa sensación la ha tenido todo el adicto. Por eso bebe. Porque la enfermedad se encarga de engañarte de tal manera que no te pone nunca detrás de ese mensaje: tu madre va a acabar llorando, tu mujer va a acabar llorando. Por el mero hecho de querer consumir alcohol. Claro, eso no te lo dice la cabeza. Te dice que es que si beber es normal. Pero es que eso cuesta tanto trabajo y tantos años aceptar que la normalidad es el curarse y el estar bien. Eso es muy complicado de llegar ahí. Es muy complicado, Es muy complicado. sobre todo porque el mensaje cultural de la sociedad es un mensaje de consumismo y que está totalmente desvirtuado. O sea, no va nada con el bienestar interno e interior, sino va con un bienestar que de apariencias y de consumismo, ¿no? Y al final eso es lo que hace que la gente no sea capaz de salir de ese bucle, ¿no? Y ahí es donde al final terminamos creyendo que tenemos la vida idónea y realmente no tenemos la vida idónea, tenemos la vida que la gente piensa que es la idónea, pero nosotros por dentro estamos rotos, estamos vacíos y no tenemos ninguna sensación de bienestar. Lo primero no es el bienestar, lo primero que pasa a un adicto es que no se quiere. Porque una persona que se quiere no se hace esas cosas, ni a él ni a sus seres queridos. ¿Tú cuando no te querías, qué sensación era la que tenías? Yo tenía depresión constante. O sea, yo ya de última, yo con 28 años, yo no quería seguir mi vida. Yo tuve un intento de suicidio, que yo sé que no lo iba a hacer, porque Somos así. somos así de cobardes. Porque en el fondo somos muy cobardes, porque como no nos queremos, las personas que no se quieren son muy cobardes, porque no tienen autoestima. Entonces, era como una llamada de atención. Yo no podía más, no sabía ya. Yo no quería estar así. Y yo creo que ha sido una de mis armas mías interior para curarme. Yo no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía lo que tenía que hacer. Pero yo no quería seguir igual. Y yo iba a hacer lo que tuviera que hacer. Y lo hago todos los días. ¿Cómo era una semana tuya en consumo? No vamos a hablar, siquiera ahora hablamos, ¿no?, de los últimos 2 años, que son los más caóticos y son los que hacen que terminemos tocando fondo y son los que hacen que tengamos esa gana de suicidarnos. Pero cuando se está fraguando todo esto, ¿no?, ¿cómo era una semana de un adicto? Porque tú eres un tío responsable, eres un tío inteligente, eres un tío currante, eres un tío... Conozco tu vida y eres un tío ejemplar. ¿Cómo era una semana en tu vida? Pues mis semanas eran de lunes a viernes, trabajaba mucho. O sea, me intentaba refugiar en el trabajo. Yo recuerdo que yo entraba a la nave donde estaba trabajando y era como que dejaba el adicto en la puerta. Era como una manera de... Allí tenía un personaje creado dentro de la nave, que ahí me sentía a gusto. Porque ahí nadie me juzgaba, al final como pasan los trabajos, y yo me sentía como en mi salsa. Pero claro, llegaba el viernes y yo lo que quería era que llegara el viernes. O sea, yo estaba toda la semana pensando que llegara el viernes. Para llegar el viernes y empezar a beber. Yo no sabía cómo iba a acabar. Yo no sabía dónde... Nada. Yo no sabía nada, pero yo sabía que quería que llegara el viernes. Evidentemente, sabía en el fondo de mí lo que iba a pasar en el fin de semana. Lo que pasa es que en mi cabeza no me vendía eso, me vendía las cosas agradables, ¿no?, de la enfermedad, el pasártelo bien, el evadir todo eso que estás teniendo en la semana. La cabeza te engaña para que con el alcohol y la fiesta te cree que se va ahí y no se va, al revés, lo que lo estás empeorando. Pues básicamente eran así mis semanas. Si lo piensas, era una semana muy triste. Porque ¿Y cómo te sentías ese domingo por la tarde? Eso es la sensación peor del mundo. Te entiendo. Que te levantas, miras la cuenta, te has gastado un dineral, más de lo que no tienes. Has hablado mal, o sea, has tenido peleas con tus personas, tus seres queridos. Son sensaciones muy malas. Física y mentalmente te has destrozado. Destrozado. Y ese lunes a las 6 de la mañana cuando te levantas, a las 7 para ir a Cuando trabajar. vas para el trabajo, esa es la peor sensación del mundo. Ese es el momento clave, ¿eh? Ese momento es abrumador. Pero la cabeza es tan jodida de que el lunes lo pasas mal, el martes también lo pasas mal, el miércoles ya te empieza a engañar. Te he preguntado el jueves te empieza a engañar y el viernes otra vez estás contento. Qué casualidad. Te he preguntado esto porque
Ese es el bucle del adicto. Sí, sí, El totalmente. bucle del adicto que está en una realidad y en una dimensión totalmente paralela. Y la gente que nos esté escuchando tiene que llegar a entender que así es como funciona. Y pueden pasar 20 años y no te das cuenta. O sea, en esa mentira he medido. Tú el lunes vas a trabajar con ese sentimiento de ya no lo hago más. Te justificas y tú mismo te crees tu propia mentira de que ya no lo vas a hacer más, que te has equivocado, que no va a pasar nada, trabajas como el que más. El martes te levantas y ya ya empiezas a tener otro tipo de mentalidad, otro tipo de actitud. El miércoles ya empieza el autoengaño de nuevo, no Claro. pasa nada, yo ya estoy bien, yo ya creo que lo voy a controlar. El jueves ya me voy y me tomo algo y ya el viernes consumo de nuevo, ¿no? Y en ese bucle autodestructivo es donde tú, yo y todos los adictos hemos estado viviendo todo el tiempo que hemos estado en consumo. Pasa que ya por último la enfermedad es evolutiva y al ser evolutiva llega un punto en que tocamos fondo porque ya no podemos, pero ese es el bucle. Y las personas dicen, no, yo no soy adicto porque yo de lunes a viernes trabajo perfectamente. Yo lo que Eso consumo es viernes, sábado y domingo. Eso es totalmente mentira. Yo se lo he escuchado un montón de veces y el adicto no tiene por qué tomar todos los días. O sea, yo no tomaba de lunes a viernes, pero yo tenía unas ganas de tomar en la semana brutales. Lo que pasa es que yo había cogido ese patrón, pero el sentimiento, las malas sensaciones, el destrozo general en mi vida era igual que el que tomaba todos los días. A eso es muchas de las veces a los que yo peor me enfrento. A las personas que como no han llegado del todo a tocar un fondo, Claro. y dicen que no tienen problema. No, yo no tengo problema porque yo consumo los viernes, los sábados y los domingos, pero consumo los viernes y los sábados de por vida. Y cada vez que hay una fiesta, cada vez que tienes un tiempo libre, cada vez que tienes algo de tiempo de ocio. O sea, cada vez que tienes algo de tiempo de ocio, que no sean días laborales en el que estés involucrado en tu trabajo, en tus responsabilidades, Entonces, fiesta. vas a consumir Fiesta. algo. No, Además, esos eran los días donde más el adicto era el rey del mambo. totalmente. O sea, un día entre semanas, eso no se lo esperaba a la cabeza. Claro. Y ellos y las personas se piensan que para acudir a un centro de tratamiento a recuperarse, o los que acudimos a un centro de tratamiento a recuperarnos, somos los que consumimos todos los días 3 gramos. No, para Claro, nada. pero el problema que yo con el tiempo, con los años y hablando con mucha gente, yo lo que detesto en la gente, siempre, porque yo soy una persona que siempre hablo de mi enfermedad, yo dónde voy, porque yo estoy orgulloso de ser adicto. Que eso también quiero decirlo, porque a mí me ha cambiado la vida para bien. Si yo no tengo la enfermedad que he tenido y me he recuperado como me he recuperado, yo el nivel de vida que tengo ahora no lo hubiera tenido jamás. Las cosas que yo me trabajo, las cosas que yo sé de mí ahora, no lo hubiera Ya. sabido jamás. Entonces, una cosa que detesto es siempre que cada vez que yo hablo de mí, en el trabajo, en un grupo de amigos, con quien sea, yo siempre lo digo, porque, no sé, me he acostumbrado a hablar todo, que yo hablo siempre todo. Intento ser lo más honesto posible porque es la manera que tengo yo de estar siempre bien, es ser honesto conmigo y con los demás. Y siempre que cuento mi caso, siempre preguntan lo mismo. ¿Cuánto consumía? O sea, la gente tiene siempre asociado que consuman mucho a ser adictos. Y eso es mentira, eso no es así. Hay personas que consumen muy poco, al final la adicción es una actitud. Yo siempre lo digo, el adicto es el que cuando vemos su vida no es responsable, forma unos líos que no vea, su vida está totalmente desestructurada. Ese es el adicto. Yo conozco gente también que consume mucho y no es adicta. No es adicto, totalmente. Lo que pasa que eso la sociedad, pues siempre asocia al adicto al consumo y yo siempre eso lo intento explicar. Lo que pasa que la gente no entiende eso. Totalmente. Por eso el adicto, si la sociedad no lo entiende, el que es adicto y consume los fines de semana, pues más trabajo le cuesta porque su mismo entorno no lo ve como un adicto. Y entre el autoengaño que tiene y su entorno que no lo ayuda, en ese sentido, por protección. Y una de las cosas muy que nosotros ya, ahora sí podemos ver, es que cuando el adicto, este tipo de adicto de consumidor de fin de semana, que tiene la vida, como tú acabas de decir, totalmente desestructurada, ese adicto nunca está a un nivel de autoengaño que nunca va a reconocer que su problema es el alcohol y las drogas. Es a lo último que acude. Él culpa todo
Culpa a la mala suerte, culpa a la familia, culpa a la pareja, culpa al trabajo, culpa al gobierno, culpa a todo el mundo de sus propios errores y del tipo de vida que lleva, ¿no? Y nunca se dan cuenta y nunca miran hacia adentro y dicen, a lo mejor soy yo el que no está bien, a lo mejor soy yo el que no funciona bien, a lo mejor soy yo el que debe de cambiar. Nunca. O sea, Claro. yo me pasa como a ti. Yo hablo con muchísimas personas, adictos, no adictos, tengo gente a mi alrededor de todo tipo y veo que siempre están culpando y buscando justificar lo injustificable. O sea, no, yo no tengo problemas con drogas. Tú no tienes problemas con drogas, ¿vale? Pero tú te drogas todos los fines de semana, ¿no? Cuando tú te drogas todos los fines de semana, esa droga entra en tu organismo. Es una sustancia química que altera tu estado emocional. Tú ya no estás tomando decisiones desde un punto de vista ético, moral y lógico. Estás tomando decisiones dentro de un estado emocional alterado por un consumo. Esas decisiones tienen unas consecuencias y esas consecuencias tienen una repercusión a nivel personal y a nivel laboral y a nivel, A todos los niveles. a todos los niveles. Entonces, muchas de las personas, por ejemplo, esto es tan fácil como cuando yo tengo una respuesta muy básica, José Francisco, para estas personas. ¿Tú no tienes problemas con drogas? Yo no tengo ningún problema con la droga. La culpa es de mi mujer. La culpa es... Tú no tienes problemas con drogas. No te drogues. No bebas. Ni te drogues. Ya está. Claro, lo que Y pasa. no pueden. Pero no pueden. claro, lo que pasa es que la enfermedad de la adicción aquí en España no se entiende todavía muy bien. Gracias a Dios, con los años cada vez se ven más centros, cada vez se ve que la gente está un poco más concienciada de lo que es realmente. Es que se nos olvida de que es una enfermedad mental. Es que esa es la clave, enfermedad mental. No es un adicto, no es un vicioso, no es nada. Es una enfermedad mental como el que tiene otra enfermedad mental. Y esa enfermedad mental tiene unos síntomas. Y el síntoma es que eres embustero, que no te quiere, que tiene una serie de síntomas que lo tienen todos los adictos y por eso es una enfermedad. Partiendo de ahí, tienes que entender que tienes una enfermedad, que eso es muy complicado de aceptar. Porque, ¿qué pasa? Que tú vas al médico y a ti te dice que tienes una enfermedad terminal y tú te lo crees. Tú te lo crees. Es curioso que todo lo Pero que es que viene... tú tienes una enfermedad que se llama adicción, que también es terminal, como se deje, es terminal, y no te la crees. Y te lo dicen médicos, y te lo dicen, no te la crees. ¿Será que eso que te está diciendo, que es una enfermedad del autoengaño? O sea, que tú no te la crees. Yo no me la creía. Cuando yo ingresé, yo escuchaba unas historias y yo decía, yo tan loco no estoy. Pero con el tiempo me decía, ya empecé a cuestionarme. Coño, pues a lo mejor estoy un poquito loco. A lo mejor a mí me pasa algo. Y pasa el tiempo y ya decía, pues sí, pues me pasa. Y después atacar eso que me pasa. ¿Cómo puedo solucionar eso que me pasa? Esto es un proceso. Y eso cuesta mucho. Es curioso y la gente dirá, es que lo preparan. Nosotros no preparamos ningún vídeo, ni nosotros no preparamos absolutamente nada. Esto es totalmente natural. Pero es curioso que todos decimos ¿Todo lo mismo? Todo lo que venís a grabar decís lo mismo. ¿eh? Es exactamente lo mismo. Porque la enfermedad es la misma en todo. Es increíble. O sea, tú las sensaciones que tienes... ¿Por qué te das cuenta, como tú has dicho, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo en recuperación, me iba dando cuenta de que sí estaba mal. Y es muy sencillo. Lo que pasa es que la gente, en el momento en que tú te sacan de tu entorno, de tu zona de consumo, de tu bucle de funcionamiento, de tu bucle de locura, te meten a hacer una rutina, te dan terapia para que tú empieces a trabajar contigo, cosas que siempre has evitado, porque por eso consumimos, para evitar trabajar en nosotros, ver nuestras carencias y recuperarnos. Y en el momento en que tú tienes esa rutina día a día, fuera de todo lo que tú conocías, empiezas a generar conciencia porque empiezas a estabilizarte. Cuando empiezas a estabilizarte es como cuando la niebla empieza a quitarse. Se empieza a quitar la niebla y empiezas a ver con claridad desde una perspectiva totalmente diferente lo que era tu vida. Y estás diciendo, madre mía. Lo que pasa es que hay que entender que esos vaivenes, tú no tienes la luz un día y dices, hostia, me pasa esto y ya sé la solución. No, eso no funciona así. Tú tienes días buenos, días malos, hay días que te lo crees más y días que te lo crees menos, porque esa es la enfermedad. Hay días de que la enfermedad se va a encargar de que tú no te creas nada y vas a tener unos días horribles, y hay días de que vas a ver la vida maravillosa sin tener nada.
que ahí es cuando realmente empiezas a sentir que no hace falta nada para estar bien. Depende de ti. La clave es que uno se dé cuenta de que la felicidad depende de uno. Todos los días, todo el mundo, su felicidad depende de uno. Al final la adicción, si lo traspasas a personas normales, y la enfermedad de la adicción, también les viene bien el trabajar como se trabaja la adicción. A lo que nosotros le llamamos tratamiento. Claro, es felicidad, es quererse, es valorarse, es esforzarse, porque yo no me he esforzado tanto como lo hago ahora. Y cuanto más me esfuerzo y más trabajo y menos tiempo tengo, más feliz soy. Antes tenía mucho tiempo libre cuando en activo y era horrible mi vida. Pero realmente, José Francisco, acudimos siempre a un centro de tratamiento por nuestro problema con las drogas. Pero realmente las drogas es la parte superficial. Claro, es lo que yo te digo, que la gente se centra en las drogas, que no es la droga. Sí, el problema yo cuando fui al centro no era que yo consumiera cocaína y alcohol los fines de semana. Mi problema era que mi vida era una mierda. Mi problema era que yo no sabía hablar, me daba vergüenza. Yo no sabía expresar mis sentimientos. Yo no era capaz de decirle a mi madre te quiero. Yo no era capaz de tener un problema y no saber solucionarlo. Yo no era capaz de relacionarme con la gente. Yo no era capaz de tener un sueño y ir a cumplirlo. Yo no era capaz de esforzarme. Yo no era capaz de nada de eso. Al final, si tú no eres capaz de hacer nada de eso, ¿tú qué vida tienes? La vida es todas esas cosas. Entonces no tenemos vida. Entonces yo, ¿qué he aprendido? Aparte de que he aprendido a no consumir, he aprendido todas esas cosas, a valorarme. Muy bien. Es que es eso, eso es. Yo recuerdo también, para que nos cuenten, ¿no?, lo que es el personaje, ¿no? Tú tenías un personaje... Yo tenía un personaje. De consumismo Que materialista. otra cosa importante, que yo cuando lo cuento la gente se choca un poco, ¿no?, con gente conocida, porque yo no me dedico al mundo de la adicción. Yo tengo mi trabajo, mis cosas, y a mí me gusta lo que yo sé, transportarlo a la gente que tengo alrededor, porque yo creo que es la manera que tengo yo en mi vida de ayudar a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a los que tengo al lado, porque es mi manera de lo que yo he aprendido. Tú no eres adicto, pero yo creo que esas herramientas que me han enseñado, creo que a ti te van a hacer bien, porque al final a todo el mundo le viene bien eso. Y una de las cosas es los estímulos. Eso no se lo cree nadie. Yo tuve que cambiar hasta la manera de vestir. Yo tenía un personaje. Yo llegaba el viernes, me ponía una camisa, unos vaqueros, ya estaba el personaje. Yo me miraba al espejo, yo eso lo tuve que cambiar radical. Porque los estímulos son muy fuertes. El coche, yo el coche que tenía, no me pude montar más en ese coche. Es un estímulo. Lo que pasa es que eso la gente no lo entiende. No entiende cómo trabaja el subconsciente con los estímulos. Todos los estímulos, hasta todo, hasta la colonia que usas, los sitios por donde te mueves, hasta cómo hablas. Totalmente. El físico, todo. Todo eso hay que cambiarlo. Yo soy otra persona. ¿Cómo fue tocar fondo y pedir ayuda? ¿Cómo fue aquel, si sabes transmitirnos cómo fue aquel? Pues yo ese día no recuerdo qué día de la semana era. Yo recuerdo que yo me levanté de una noche de estas que llegué por la mañana reventado de toda la noche, y yo recuerdo que yo me levanté y yo digo, yo no quiero vivir más. Yo no quiero vivir más, yo no puedo seguir así. Digo, ¿por qué lo vuelves a hacer una vez, otra vez, otra vez? Digo, no eres capaz de frenarlo, tío. ¿Qué consumías tú, José Francisco? Yo era cocaína y alcohol. Cocaína y alcohol. Y yo recuerdo que yo llamé a mi madre y me despedí de mi madre. Y yo quería llamar la atención de ella. Yo no era, fíjate tú cómo era, de coger y decirle, mamá, tengo un problema. Yo no era capaz ni de decirle eso. O sea, tuve que coger una caja de pastillas y hacer como que me las iba a tomar para decirle, mamá, ayúdame. Hasta ese punto te lleva la enfermedad. No eres capaz de decir lo que sientes. Y eres muy frío, no tienes sentimientos. Pero los sentimientos se anulan. Pero a ti, en todos esos años de consumo, tu familia te diría, oye... 2.000 millones de veces. Porque todo el mundo lo ve, pero tú no lo quieres ver. Yo tengo amigos que me decían, tío, y se alejaban de mí. Yo sabía, pero en mi cabeza
Hasta que ya tocaste un fondo, tuviste un pequeño rayo de luz y dijiste, Un día, ese día, por suerte hay gente que le llega y gente que no. A mí me llegó esa mañana. Y yo como que dije, se acabó. Digo, necesito ayuda. Digo, mira, cuando llegó me harté de llorar y le digo, mamá, yo necesito ayuda, yo no puedo seguir así. Mi madre evidentemente ya lo sabía. Y me dijo, tú no te preocupes que tú vas a salir de esto. Pero ellos ya estaban preparados porque eran muchos años. Ellos estaban esperando ese momento. ¿qué le decías tú cada vez que ellos te decían, tú necesitas ayuda? Cuando me lo decían antes de ese Sí, momento, claro, yo decía, la ayuda la necesitáis ustedes. estáis locos. Yo estoy bien. He tenido un mal fin de semana. Increíble. Somos todos iguales, ¿eh? Pero fue lo mejor que hice. Totalmente. De hecho, yo recuerdo ese momento ahora con felicidad. Al principio, cuando yo me acordaba de ese momento, me dolía. Pero yo ahora recuerdo ese momento y me da bienestar. Porque fue un momento clave en mi vida. No sé si me entiendes. Hombre, hubo un antes y un después totalmente Claro. brutal. Que eso no quiere decir que después, pues hasta el día de hoy, ha sido un camino. Yo es que cada vez lo veo más gratificante. Cada día que pasa lo veo más gratificante. Cada día lo Y veo más gratificante. una vez que ya le pediste ayuda y te llevaron al sitio donde tú te recuperaste, ¿cómo fue la sensación de entrar por aquellas puertas? O eso fue muy gracioso. Yo cuando ya, ahora me río. Porque yo recuerdo que entré en el piso. Claro, y allí yo no sabía lo que iba. Yo llegué allí y digo, hostia, porque claro, tú te ves un tío normal con tu trabajo, ¿no? Lo que la cabeza te vende, ¿no? Pero yo era un majara. Pero tu cabeza en el fondo, aunque tú te quieras recuperar en ese momento, pero tu cabeza te sigue vendiendo que tú eres Que está todo bien. que tampoco estás tan mal, Ya está, que has tenido un problemilla con ¿sabes? la Porque la droga y ya cabeza es está. así. Y yo recuerdo entrar y cuando veo allí, claro, gente de todo tipo. Y digo yo recuerdo que miré así para arriba, es que lo recuerdo como si fuera ayer. Y yo me dije a mí mismo, ¿aquí has acabado? Era como no sé cómo explicarlo, es como Yo te he entendido. que estás en un sitio, estás en tu vida y de repente estás ahí. Y dices, ¿tú cómo he llegado aquí? ¿Tan mal hecho las cosas? Ahí me di cuenta yo de que sí, las he hecho muy mal. Y yo recuerdo esa noche que era la primera noche en mucho tiempo que dormí tranquilo. Porque enseñé las cartas a todo el mundo. Ya digo, ya no me tengo que esconder. Descansaste. Sí. Esa Noche la recuerdo perfectamente. Yo estuve luchando muchísimo tiempo y cuando yo me senté en una sala de terapia y me dijeron qué es lo que a mí me pasaba y que tenía una enfermedad mental y que ese era uno de mis problemas o el mayor de mis problemas, yo como que algo encajó dentro de mí. Yo sentí alivio porque ya empecé a comprender el porqué de todo. Desde ese mismo instante, aunque después viene la recuperación, pero empiezas a entender y decir, tía, que he funcionado bajo el mandato de una enfermedad mental. Yo hasta ese nivel no. Yo cuando llegué, yo recuerdo que yo sabía que la había liado, que yo quería salir de ahí, pero yo en el fondo no me sentía tan adicto. Es la realidad. Yo eso lo he ido viendo con el tiempo. Yo me sentaba en las terapias, escuchaba y decía, tú, esta gente está muy mal. Yo no estoy tan mal. Yo me creo que soy más coherente que todos ellos. Pero claro, cuando empieza a pasar el tiempo y dices tú, coño, lo que hemos hablado antes, al final tú te das cuenta de tu problema escuchando a los demás. Tú solo no lo vas a solucionar. Porque el adicto habla mucho consigo mismo. Muchísimo. Nosotros pensamos mucho, más que muchísimo. Nos retroalimentamos que no veas. Y hablamos, tenemos unas conversaciones internas brutales. Entonces, cuando tú lo escuchas de otras personas y ves a otras personas, entonces es cuando empieza a calarte. Pero tienes que escucharlo de otra persona. De uno mismo al principio es imposible. Yo no conozco a nadie. Por eso las terapias grupales funcionan. ¿Cómo fue evolucionando ese tratamiento? Porque como yo he dicho antes, para mí eres una de las personas que yo conozco mejor recuperada, con mejor tratamiento y con más conciencia, ¿no? ¿Y cómo fue evolucionando para ti ese proceso tan largo de recuperación al que te enfrentaste? Pues la evolución fue ser constante. La constancia. Yo no sé si es
tuve suerte en ese sentido de como yo era, porque siempre he sido una persona muy competitiva y cuando he hecho algo, de las pocas cosas que he hecho en mi vida, porque todo me salía mal, en ese entonces yo soy muy constante. Yo, a día de hoy, por ejemplo, yo cuando voy a hacer algo, lo hago. Soy muy constante. Y me pongo y voy, pum, 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 y soy muy paciente. Evidentemente, cuando era adicto no era paciente, ni era constante, ni acababa nada. Pero gracias, no sé por qué, pues me he trabajado eso muy bien y yo empecé el tratamiento. Yo no lo hacía por mi bien, realmente. Yo lo hacía por quedar bien con mi familia también, por querer hacer las cosas bien. La habías liado tela. Claro, la había liado mucho y al final el adicto lo que quiere es apaciguar un poco la situación. Lo que pasa que, gracias a Dios, que yo con el tiempo pues me fui dando cuenta del problema realmente que tenía. Y en ese proceso. Me han ayudado mucho a que yo me dé cuenta de eso. En ese proceso de recuperación, ¿cuántas veces tu enfermedad te vendió abandonar el proceso? Pues día sí, día no. Eso es todos los días. Esa es la lucha del adicto en tratamiento. De escuchar cosas que no quieres escuchar. Empezar a aceptar que te digan cosas que no quieres escuchar, porque el adicto en su vida normal de adicto, alguien le dice algo contrario a lo que piensa y le dice, te da igual. O sea, tú vas a tu bola, tú haces lo que te da la gana y que tú llegas a un sitio y te digan que tú tienes que hacer esto, que tú lo otro y que a todo te dicen que no. Te pillan la mínima mentira que quieras echar, te la pillan, porque al final un adicto nos hemos pegado toda la vida mintiendo. Eso a un adicto le jode. Entonces, aguantar eso es clave en un tratamiento. Así es como empiezas a cambiar. Yo ahora yo me he dado cuenta que yo mentía mucho. Yo no me consideraba una persona mentirosa, pero yo con el tiempo me he dado cuenta de que era muy embustero. Todo era mentira. Claro, todo era mentira, una fachada. Entonces, cuando ya empiezas a ver eso y te empiezas a trabajar la honestidad, cuando tienes un problema, hablarlo. Yo recuerdo en las primeras terapias que yo daba, yo no hablaba. Yo me ponía rojo, yo no sabía expresarme, no sabía qué decir. No sabía. Yo tenía muchas cosas aquí, pero yo no sabía cómo... Y yo he aprendido a hablar, he aprendido a decir lo que siento. Cuando quiero llorar, lloro. Vamos a hacer una cosa. Sabemos que hay miles y miles y miles y miles de adictos que la familia está intentando de que entre en un centro para que se recupere y el adicto no quiere. ¿Cuánto de agradecido estás tú de haber podido tener la oportunidad de pasar por un centro? Infinita. O sea, yo soy un suertudo, siempre lo he dicho. Hay mucha gente que no puede. ¿O no quiere? No puede y no quiere. Se mezclan las dos cosas. Pero que no es lo que yo quiero transmitirle a la gente y a esos adictos que nos están viendo, que no tiene nada de malo, que es que todo lo que tiene es beneficioso. O sea, que el día de mañana, cuando te recuperes, vas a agradecer y va a ser la mejor decisión que has tomado en tu vida. Claro, pero yo siempre, yo lo digo de mí, de mi entorno. El tratamiento y el yo recuperarme no solo me ha venido bien a mí. Totalmente. Ha cambiado la vida de mi madre, que estoy súper encantado. Ha cambiado la vida de mi hermano, de mi familia, tío. Mi familia ha cambiado por completo, gracias a mi enfermedad. O sea, en ese sentido, ha sido beneficioso, es brutal, que no es solo el adicto el que cambia, es que cambia toda la familia. A ver, Vamos, en tu casa... Cuando yo estaba en consumo, igual que tú, todo llevaba repaso. Todo, hasta el coche. Hasta el coche estaba destrozado. O sea, todo. Claro. En los muebles, la ropa, mi madre, mi padre, mi novia, mi amigo, mi cartera, el director del banco, los guardias civiles del pueblo, la policía. Todo estaba alterado por el mal funcionamiento de un adicto. O sea, y cuando todo, yo dejo, igual que tú, dejamos de generar esa locura, esa desestabilización y ese tipo de actitudes, todo empieza a ponerse en su sitio. Todo se pone en su sitio. Pero tiene su proceso, tiene su tiempo. Y una de las cosas que a mí más placer me da es que mi madre por las noches duerme. Ojo. Mi madre por las noches ahora duerme. Tiene confianza en mí. No somos conscientes de... Yo a día de hoy soy en la familia de los que más confían. No somos conscientes cuando estamos ahí del daño
Que Es le un daño hacemos brutal. a nuestra familia, sobre todo a nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Es una cosa. Evidentemente a nosotros, porque nosotros nos hacemos muchísimo daño, muchísimo. Pero a todo el mundo, tío. Es una enfermedad que destroza la casa, la destroza. La destroza, es tremendo, tío. Yo que conozco muchos casos, y bueno, el mío, ¿no? Y es brutal, tío. El daño que hace a todo el mundo es tremendo. Y lo peor de todo es que no lo veíamos. No lo veía. No lo veíamos. Y hay mucha gente que no lo ve. Y que va a tener que, al final, el que tiene la enfermedad de la adicción y el que es adicto y el que tiene la vida tal y como nosotros estamos hablando, quiera o no quiera, va a tocar un fondo y la vida le va a decir que por ahí Claro. no era. Y al final, si no escarmienta con lo que la vida ya le está diciendo de las cosas que está destrozando a su alrededor, le va a apretar y al final va a llegar un momento en el que tenga que cambiar y tenga que afrontar sus propias responsabilidades y tenga que hacer frente a su recuperación. Eso es inevitable en el adicto, porque al final, como siempre decimos, detrás de un adicto, por muy poco que consuma, detrás lo único que va a haber son los 4 finales, ¿no? La muerte, la cárcel, Claro. el psiquiátrico y al final tienes la cuarta opción, que es la recuperación. O sea, aquí no hay, esto está inventado y esto es como la gravedad, ni se va ni se quita, o sea, está y eso es lo que hay que aprender a vivir con ella. Claro. Yo es que lo veo, claro, yo ahora lo veo desde otra perspectiva con los años. Y claro, cuando veo a alguien que está mal, pues que de hecho es una otra cosa que valoro de mi tratamiento y de haberme recuperado, es que llegamos a tal nivel. O sea, yo siempre lo digo, no hemos pegado tanto tiempo en terapia mirándonos las caras y viendo que uno miente, que el otro no miente, que uno dice la verdad, que el otro no dice la verdad, a expresar a la gente que tú en tu día a día eso después. Yo estoy en el trabajo y sé si un compañero me está mintiendo. Yo estoy en mi vida, en mi día a día, a mí eso me ha aportado un montón de cosas. Fuera parte de no consumir y de no liarla. En tu día a día, en tu persona, en tu manera de expresarte, en tu manera de comprender a la gente, en vez de que los problemas no son tan problemas, siempre el que es adicto recuperado siempre ve todo de otro color, a lo normal. Y eso cualquiera le gusta. Por eso los adictos, cuando estamos recuperados, la gente después de que no quieran que estés a su lado, ahora te quieren a su lado. Porque el adicto recuperado transmite eso. Transmite honestidad, transmite buen rollo, transmite sinceridad. Y eso a la gente, a cualquiera le gusta. Totalmente. Y hay que ver ¿Eso así? cuando estamos con personas que Eso no quiere decir que metamos la pata. Por supuesto. Que el adicto recuperado, yo personalmente, yo meto la pata muchísimo. Muchísimo, me equivoco muchísimo. Pero la diferencia es con el José que consumía, es que cuando meto la pata, en el sentido de que meto la pata, es de que a lo mejor digo algo que no tengo que decir o tengo una mala actitud que no debería de tener. Ahora la veo y la intento cambiar. Y la cambio y la trabajo. Antes no hacía nada. No sé si me explico. Antes culpabas a los demás. Claro, antes la culpa es de... No, yo ahora pues intento cambiar, intento mejorar. Intento de cambiar y es constante. Esto es de aquí a que me muera. Y a ver si coincides conmigo que una de las peculiaridades del adicto por la cual consumimos cada vez más es por la poca tolerancia a la frustración. No, claro, no quieres la frustración. De hecho, lo que... Gestión emocional, cero. Lo hablamos hace unos días por teléfono. Cuando uno está frustrado emocionalmente, porque al final la enfermedad de adicción es emocional. Es algo de los sentimientos. Los sentimientos los tenemos fatal. No sabemos. Yo a día de hoy, después de 8 años, a mí me cuesta manejar mis sentimientos. Y me equivoco. Y hago cosas que no están bien. Y hago daño a la gente. Y hago sin querer. Porque emocionalmente hemos estado tantos años tan jodidos que eso es lo que más tarda en recuperarse. Yo, a día de hoy, lo que más me cuesta en mi vida es las cosas emocionales, las relaciones emocionales. Me cuesta mucho. Sigo aprendiendo de ello. Y esto es equivocarme y la próxima vez pues intentar mejorar, ensayo y error, lo que siempre han dicho, ensayo y error. Pero bueno, al final es bonito porque tengo la suerte de darme cuenta de ello. Cuando hay gente que no se da cuenta de ello, entonces yo en ese sentido soy un suertudo. Porque hay cosas que pasan dentro de mí que otra persona a lo mejor le pasa inadvertido y yo no. Yo lo que más valoro de una de las cosas de la recuperación es que hace que sepas ponerte en duda y de que al final tu criterio no es el único que manda y no es siempre tener la razón, ¿no?
Y sobre todo cuando uno comete un error, también tenemos la gran peculiaridad que hemos hecho un crecimiento personal y un desarrollo en el cual cuando cometemos un error somos capaces de reconocerlo y trabajar para cambiarlo. Claro. Antes era imposible. Por lo menos lo primordial es hablarlo. Por lo menos ahora lo habla, uno lo habla. Cuando tiene un problema o se siente mal, yo hablo hasta con quien sea. Cuando yo me siento mal, porque es mi forma de ayudarme, es hablar lo que te pasa. Totalmente. Entonces hemos aprendido a hablar, a expresarlo y ahora trabajarlo. Totalmente. Pero ya nada más con hablarlo, es que la gente no sabe lo bueno que es hablar. Es la única manera, hablar y escuchar es la única manera de sanar la mente. Decir lo que te pasa. La gente intenta sanar su mente sin hablar porque ¿cómo le voy a contar mis cosas a otra persona? E intentan sanar la mente con medicación y con fármacos. Eso Y es tremendo. para evadir. Y al final es como yo siempre digo, ¿no? Hay personas que padecen de depresión, padecen de estrés, padecen de ansiedad. Y lo que hacen es ir al médico y el médico lo que hace es proporcionarle un fármaco para seguir corriendo en esa vida, ¿no? Y realmente no debería de ser así, debería de parar y mirar el por qué viene esa ansiedad, por qué viene ese estrés. Eso viene provocado por unos pensamientos, eso viene provocado por una desestabilización emocional, por situaciones, traumas o cosas que han pasado en tu vida y tienes que aceptar y tienes que comprender, encajar y sobre todo superar, ¿no? Y así es lo que pasa, la gente no sabe, nosotros tenemos la gran peculiaridad, tú lo sabes, que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos las herramientas de nuestro propio tratamiento, que yo te llamo y te cuento mis problemas para que tú me ayudes a gestionar emocionalmente y viceversa, claro, al final ¿no? quieres alguien que te diga algo que no te está diciendo tu cabeza. No, y que reconoces, yo por lo menos, cuando yo te llamo a ti o llamo a algún compañero mío, reconoces el problema. reconozco que no estoy funcionando bien, de que mi cabeza me está vendiendo cosas que no son reales y yo me tengo que poner en duda y pido ayuda. Pido ayuda de cómo lo ve una persona totalmente externa a mí y eso ahí me va, y eso es uno de los valores más importantes que te hace tener la recuperación y por eso decimos que la recuperación es algo maravilloso y que no está al alcance. Al final eso es coger conciencia de lo que te pasa. Exactamente. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de tu proceso? Pues después de mi proceso, yo a día de hoy es que lo recuerdo muy bueno, tío. Al principio yo recuerdo porque yo quería salir del tratamiento, porque quería tener una vida normal, quería empezar a trabajar, quería hacer muchas cosas. Y después me he dado cuenta con el tiempo de que la vida es rutinaria, la vida es esfuerzo, la vida no es para tanto. O sea, en el sentido de la vida no es para tanto como en ese momento tu cabeza te quiere hacer vivir de que tienes que hacer muchas cosas porque como que estás perdiendo tiempo. Que no estás perdiendo, estás ganando. Cuando uno está en tratamiento se cree que está perdiendo el tiempo, porque siempre está peleando por querer hacer cosas. Y después con el tiempo, cuando realmente ya estás en la vida y puedes hacer cosas, ¿las vas a hacer? Yo sí. Yo sí. Esfuerzo, constancia, estudio, trabajo y todo lo que me propongo lo voy a hacer. Cosa que antes no hacía. Antes no teníamos esa capacidad. Yo no era capaz. No éramos constantes con nada. No era capaz. Pero sí es verdad que yo a día de hoy sigo teniendo ansiedad, tengo días con ansiedad, tengo días malos. Claro que lo tengo. Es una enfermedad mental para toda la vida. Pero soy consciente de ello. Muy bien. ¿Qué le diría? Bueno, y actualmente ya una vez después de tu proceso y ya una vez de estar recuperado, ¿cómo es tu vida? Para que los adictos sepan cómo es una vida antes y después de un proceso. Pues mi vida es muy normal. Mi vida es... Yo trabajo, vamos, como bien sabe, trabajo con los aviones. Soy técnico en mantenimiento aviónico. Me gustan mucho también los coches, cosa que me estoy preparando ahora también. Bueno, yo cuando salí del tratamiento, yo estaba de baja en mi trabajo y yo siempre me he dedicado al tema aeronáutico. Y yo cuando salí empecé a trabajar. Y yo empecé a tener lo que siempre he tenido, que la enfermedad nunca me ha dejado, y es tener metas e intentar llegar a ellas. Ilusiones en la vida. Ilusiones en la vida. Y un día pues me propuse estudiar y yo me di cuenta de que era capaz de estudiar y trabajar, que tú bien sabes la historia. Totalmente. Y me ha costado muchísimo trabajo, pero estoy orgulloso de haberlo hecho. Me da igual si me salía un trabajo mejor o no. Me he demostrado a mí mismo que era capaz de hacerlo, que para mí yo nunca he sido capaz de hacer tantas cosas a la vez. Y ya
mi día a día es intentar mejorar, aprender cosas, aprender idiomas. Ahora que te he dicho que me he metido con la mecánica de coches, que me gusta los fines de semana, estoy metido ahí de lleno. Con mi niña, que, bueno, mi niña para mí ha sido... si ya necesitaba algo para recuperarte, o sea, mi niña me dio a mí la fuerza máxima. Yo para mí en mi día a día, en mis fines de semana cuando estoy con ella, mm, es que es lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo, y estoy tan orgulloso de que ella me ve y no ha visto al papá malo, no lo ha visto porque ella no lo ha conocido. Y yo todo lo que sé se lo quiero transmitir a ella. Entonces para mí eso es lo más grande. Por eso digo que yo al haber tenido esta enfermedad estoy tremendamente orgulloso de haberla tenido, tremendamente orgulloso de haber podido salir de ella y de ser consciente de que la tengo y tremendamente orgulloso de poder transmitirle a todos mis seres queridos, incluido mi hija, eso que yo he aprendido. Eso es lo mejor que tengo. Qué maravilla. Yo, esa es mi vida. Qué maravilla escucharte. A mí me da igual tener un coche mejor, tener un coche peor, tener una casa más grande, ir a veranear. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero es dormir tranquilo por las noches y que todo el mundo que me rodea esté contento de que yo esté a su lado. Me alegro un montón. Eso es lo mejor. ¿Qué le dirías a los chavales que están sufriendo? Pues, hombre, pues yo le diría que pidan ayuda, que no le dé vergüenza, que da mucha vergüenza. Que lo que tú hayas hecho o te creas, que no pasa nada. Que todos hemos hecho cosas malas, que uno no las hace queriendo. Que todo el mundo te va a perdonar, pero que tienes que esforzarte para que todo el mundo te perdone. Las cosas no son tan fáciles. Y que hablen, que pidan ayuda. Hablar. Y que fuera de la fiesta, el consumo y... No hay nada. Si yo salgo muchas veces con amigos y yo a las 3 de la mañana, porque yo, claro, yo soy el que llevo el coche. Porque yo no bebo y yo pues, cuando quiero me voy, ¿no? Y yo me lo paso súper bien. Digo, yo no me lo he pasado nunca tan bien. Porque antes yo salía y yo no era consciente de nada. Yo llegaba a un punto que yo no sabía ni dónde estaba. Y yo ahora me fijo en todo. Y me río y bailo. A mí me daba vergüenza bailar si yo no bebía. Yo ahora bailo, tío. Totalmente. Lo que quería decir era que hay una vida mucho más bonita que ellos no conocen, que están en consumo, están perdiendo todos sus sueños, están perdiendo todo su tiempo, todo su dinero, toda su energía. Y te digo una cosa, tú sabes lo que... Una de las cosas que los pensamientos que a mí me han más machacado era la de pérdida de tiempo que yo he tenido. Eso es una pasada. Porque yo entré con 28 años y digo, he perdido unos años maravillosos. Que podía haber hecho muchas cosas que quería hacer, pero no era capaz de hacerlas. Las perdí consumiendo. Pero bueno, tengo la satisfacción de que lo estoy haciendo ahora. He madurado más tarde que los demás. Bueno, ¿y qué le dirías a esas familias que están sufriendo las consecuencias de un hijo adicto? Yo siempre, cuando me vienen que he tenido casos de compañeros de trabajo, siempre de mi entorno, que me preguntan, tengo un hermano, tengo un primo, Digo, lo primero es no taparlo. La familia no puede tapar al adicto. Intentar no darle lo que quiere y hay que arrinconarlo. Al adicto hay que arrinconarlo cuando está mal. Para que él vea de que es un problema, porque a mí durante muchos años mi madre me ha tapado muchísimo. Pero claro, a mí eso realmente no me estaba ayudando. Ella lo hace con toda la buena fe de lo que te quiere. No, y que ella cree que esa es la forma de ayudarte. Esa es la peor forma, porque así estás alargándolo. La agonía. Entonces lo que hay que hacer es cortar en seco, ponerle las cartas sobre la mesa y amor duro. Muy bien. Amor duro. Muy bien. Bueno, José, muchísimas gracias por venir. A ti, cojones. Me ha encantado escucharte, ha sido una pasada. Siempre que estoy contigo aprendo y siempre que estoy contigo me nutres, me alegras y sobre todo me ayudas muchísimo. Y espero que este podcast pues ayude a concienciar aún más ya de lo que estamos haciendo a todas esas personas. Pues yo también quería agradecer porque yo cuando venía para acá yo he tenido un par de semanas así un poco complicadas y no me sentía muy bien y yo quería venir aquí hoy para hablar. De hecho, cuando uno habla le entra hasta calor porque estamos hasta sudando, porque estamos echando fuera lo que tenemos dentro.
Entonces para mí hoy es un día de sanación. Totalmente, y para mí igual. Para mí estar contigo y tenerte cerca ya es, si no, hemos tenido batallas juntos, hemos pasado muchísimas situaciones complicadas de sufrimiento cuando teníamos la cabecita como la teníamos y el estar aquí hoy con todos los compañeros que por el camino han caído, que han sido muchísimos, Totalmente. muchísimos, han muerto muchísimos compañeros nuestros que tenemos en común de tratamiento y el estar aquí hoy contando nuestra experiencia de vida, nuestra fortaleza, nuestra valentía y sobre todo ver conseguido salir de ahí y contarlo, pues una maravilla. Entonces, muchísimas gracias por Y venir. nada, si podemos ayudar a gente con estas cosas, yo siempre estoy encantado de poder ayudar. Y bien lo sabe, que yo siempre lo he dicho, yo soy una persona que a mí me han dado algo y yo si puedo transmitirlo lo voy a hacer en la medida que pueda y siempre estoy para ayudar a ti, a mi vecino, a mi compañero de Y al trabajo que y al que necesite sea. ayuda. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es todo por aquí con el episodio de José. Y nada, agradeceros que por supuesto veáis nuestros episodios. Muchísimas gracias y por favor, como siempre digo, suscribiros al canal y bueno, que tengáis una buena semana y espero que lo disfrutéis.